Hay muchas personas que no creen que Dios castigue. Y hay cristianos que no creen que Dios castigue. Dicen, eso es un concepto del Antiguo Testamento. Yo quiero decirles que si hay algún cristiano que diga que Dios no castiga, es porque no conoce a Dios, ni ha leído la Biblia. La Biblia por todas partes, desde Génesis, empezando desde la primera pareja, Adán y Eva, nos ha mostrado que Dios castiga. Que Dios da retribución a nuestros hechos y que Dios da recompensa conforme a nuestras obras. Es el mensaje de toda la Biblia. Es importante considerar esto. Es por eso que Dios no evita que nosotros hagamos lo malo que hacemos. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el hijo sabio aprende de experiencias ajenas, pero el hijo necio vive el dolor y las consecuencias de rechazar el consejo y de sus propios actos. No hay más. Entonces Dios castiga, Dios da retribución y Dios da recompensa conforme a nuestras obras. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Aquí cabe mencionar el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, que dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Escuche, hay de los que a lo malo dicen hablar. Dicen bueno y a lo bueno malo. Esto tiene que ver con nuestras palabras, que hacen de la luz tinieblas, que hacen, ahora tiene que ver con nuestros hechos, palabras y hechos, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hablar, hacer. Si nosotros vemos que las cosas no están como Dios quiere que estén en nuestra vida, en el lugar donde nosotros estamos desarrollando nuestro ministerio, y si hay cosas malas y a eso malo no le damos el sentido de malo, estamos en graves problemas con Dios. Porque hay de aquellos que dicen, tú síguele adelante, tú échale ganas, tú cárgate las pilas, ¿quién es perfecto? A sabiendas de que se está haciendo algo malo, incorrecto de la palabra de Dios. Dice el profeta Isaías, hay de aquellos que dan consejos así, que hacen de la luz tinieblas, hacen, practicar, enseñar y caminar. Eso es lo que hacen. De la luz o de las tinieblas, primeramente, luz. ¿Por qué es esto así? Porque hemos visto que no es lo mismo escoger la vida que simplemente escoger estar vivos. ¿Por qué confunden la luz con las tinieblas? Porque no han escogido la vida. ¿Por qué dicen a lo malo bueno? Porque no han escogido la vida. Simplemente están viviendo la vida. ¿Por qué caminan y a lo amargo le dicen dulce? Porque no han escogido la vida. Y dice el profeta Isaías, hay de aquellos, hay de los que dicen o se comportan de esta manera. Hay un ay de exclamación, de advertencia, de dolor y de angustia para todos aquellos que no escogen la vida y que están confundidos en su vida. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, note estas palabras tan importantes. Escuche bien, amado hermano. He aquí, Isaías capítulo 59, le repito, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar. Es decir,
la mano de Jehová, la mano del Señor está firme para salvar. Ni se ha cerrado su oído para no oír. Dios no ha cerrado sus oídos para escucharnos. Están de alguna manera a disposición, no a nuestra disposición. No confunda el término. No están a nuestra disposición, están a disposición. No a nuestra disposición. Es decir, el brazo de Jehová y el oído del Señor están dispuestos a salvar y a escuchar. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Escuche bien esto, aquí está el problema. Han hecho división. Aquí quiero mencionarle una palabra en griego. Es la palabra necros, con K de kilo, necros, que es traducido a nuestras versiones de la Biblia como muerte. Pero en su sentido original, necros significa separación. Necros no significa cese de vida, o que el hombre deja de existir, o de pensar y de razonar y su mente es puesta en el olvido, como lo hacen con una mala interpretación del libro de Eclesiastés, interpretando mal a Salomón. No significa cese de vida, significa separación, es decir, vivos pero separados. ¡Qué tremenda situación! Se da nuevamente cuenta cómo no es lo mismo escoger la vida que escoger estar vivos, o que simplemente estar vivos. No es lo mismo. Necros significa separación, y esto es lo que nos dice el profeta Isaías, que las iniquidades, nuestras iniquidades, vuestras iniquidades o las iniquidades han hecho una separación. Y no es un cese de vida, se lo repito. Han hecho una separación entre nuestro Dios y nosotros. Y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Escuche bien un detalle. Dios no escucha con el rostro, nadie. Todos escuchamos con los oídos. Pero al levantar nuestros pecados e iniquidades, al levantar ese muro, esa división, hacen ocultar el rostro de Dios. Y eso es lo que se llama la muerte espiritual. Eso es lo que se llama muerte, la separación del hombre para con Dios. Y déjeme decirle que verdaderamente Dios ni los ve como nosotros pensamos que nos ve, y tampoco nos escucha como nosotros pensamos que nos escucha, ni nos ayuda como nosotros pensamos que nos ayuda. Porque si fuera así como nosotros decimos, entonces ese texto está por demás. Es una mentira ese texto. Entonces esto significa, si el texto es verdad, esto significa que existe verdaderamente una división entre Dios y nosotros. Existe una muerte, una separación entre Dios y nosotros por los pecados, por las iniquidades que cometemos. A muchos les parece increíble pensar que un bebé tiernito de ojos azules, verdes, rojos, amarillos ya nazca muerto, que ya nazca con problemas de leyes. Pero ¿cómo es posible tan tierno que se ve el niño? Pues ese tierno niño ya nace separado de Dios, ya nace con esa barrera de separación. Es increíble estas verdades de la Biblia, pero nuestro Dios es un buen Dios, lleno de amor, de gracia y misericordia. Bendito sea su nombre. Sin embargo, esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Agravar significa engrosar, hacer grueso. Así como cuando eras niño, tal vez jugabas con tus amigos y decías: no oigo, tengo orejas de pescado.
no oyes. Es una ilustración solamente. Realmente el oído del Señor se agrava, se cierra para no oírnos. Este es nuestro buen Dios. Esto no afecta el carácter de Dios. La justicia, la santidad y la verdad de Dios le exigen a Él mismo actuar de esa manera, porque Él es justo, porque Él es santo. Y la justicia y la santidad de Dios demandan ser ejecutadas, cumplidas. A Dios no le va a hacer cambiar de opinión mis ojos, ni mi estética, ni mi cabello. Nada de mi vida le va a hacer cambiar de opinión a Dios. Porque Dios tiene, las demandas de la justicia de Dios tienen que ser cumplidas. Las demandas de la santidad de Dios tienen que ser ejecutadas. Me llame yo como me llame. Es por eso que muchas veces clamamos a Dios y no hay respuesta. No hay respuesta y parece que Dios no nos escucha, que no nos oye. Hasta muchas veces lo expresamos y decimos, es que hasta parece que Dios ni voltea a verme. Por algo será. Por algo será. Muchas veces nosotros pensamos en esta situación que vive el ser humano en general. Nos damos cuenta, ¿por qué el hombre no puede escoger la vida? ¿Por qué el hombre no puede escoger la vida? Simplemente se conforma con vivir la vida que tiene. Hay muchas personas así. Hay muchos cristianos así, y en realidad también hay muchas iglesias cristianas así. No tienen la vida de Dios en ella. No tienen la vida de Dios, no viven en la palabra de Dios, por tanto no puede haber vida. Simplemente se conforman con vivir la vida que tienen. Vamos a ver un texto muy importante que nos enseña por qué los hombres y los cristianos que no se apartan de sus pecados, por qué les cuesta tanto escoger la vida y regresar al fundamento de la palabra del Señor. Tal vez usted se pregunta, o tal vez dice, bueno, es que vivir como que otra vez empezar con los fundamentos de la palabra del Señor, como que más bien retrocedemos, como que parece que no avanzamos. Pero esa es una mentira. Creemos mal. Jamás regresar a los fundamentos de la palabra del Señor jamás va a ser un retroceso en la vida de ninguna iglesia y de ningún creyente, jamás. Por el contrario, volver a los fundamentos de la palabra del Señor es regresar a la vida y dejar de vivir simplemente la vida y regresar a la verdadera vida para la gloria de Dios.